Saludos chicos, iniciamos septiembre, el mes de la patria. Esta es la entrega correspondiente a la semana 1, así que los invito a ver atentamente este video. En la semana 1 vamos a introducir un poco el tema hablando del átomo. Y para iniciar con esto vamos a remontarnos un poco al pasado, específicamente a la antigua Grecia, porque fueron los griegos los primeros en hacerse los cuestionamientos sobre cuál podía ser la menor cantidad que podemos tener de un material. Por ejemplo, un clavo está hecho de hierro, pero si a ese clavo lo empezamos a partir o a dividir en partes cada vez más pequeñas, ¿cuál será la menor cantidad de hierro que podemos tener? Y es que los griegos no eran científicos, eran filósofos. Bueno, obviamente no todos los griegos eran filósofos, pero al igual que en nuestra sociedad moderna, no todos son científicos. Hay un sector de las personas que se dedican a la ciencia. En la antigua Grecia también había un sector de pensadores o personas que se dedicaban a la filosofía, a hacerse cuestionamientos o preguntas sobre las cosas. Y una de las preguntas que ellos se hicieron era precisamente esa: ¿cuál es la menor o la partícula más pequeña que podemos obtener de un material? Entonces los filósofos griegos, Leucipo y Demócrito principalmente, creían que había una pequeña partícula que podíamos llegar a obtener si dividíamos los materiales cada vez más y más y más. Y al llegar a ese punto, esa partícula no se podía dividir más. A esa partícula pequeña ellos la llamaron átomo. Viene del griego atom, que quiere decir a de no, y tom o tomo de división. Entonces ellos creían que sí, la materia tenía pequeñas partículas indivisibles. Posteriormente a los griegos aparecen los primeros científicos, y es entonces cuando John Dalton adopta ese pensamiento filosófico de los griegos, junto con las investigaciones que él hizo y los descubrimientos de la época. Empieza a desarrollar por ahí de 1808 las primeras teorías atómicas. Entonces la invitación es para que ustedes lean detenidamente este texto y, basándose en eso, puedan contestar la actividad 2. Vemos entonces: el concepto de átomo como partícula esférica y pequeña fue introducido por Leucipo, John Dalton o J.J. Thomson. Si tenemos duda respecto a eso, lo podemos encontrar acá. Justamente en la introducción nos dice que fue precisamente John Dalton el que introduce ese concepto. El descubrimiento del electrón fue realizado en 1897 por el físico, y entonces, siguiendo en este texto, nos damos cuenta acá que en 1897 se descubre el electrón. Y sí, fue J.J. Thomson. El sistema que explica la teoría a través de la comparación. Lo anterior corresponde a un modelo. Entonces vemos cómo por acá se dice que un modelo explica la teoría a través de la comparación. Su validez y perfección se refleja al demostrar los hechos experimentales. Por lo tanto, la respuesta correcta sería entonces un modelo. El nombre escogido por Demócrito, átomo, es un nombre de origen griego y tiene el siguiente significado. Ya les había dicho entonces que la palabra átomo viene de
el prefijo a, que para los griegos a es como sin, y tomo para los griegos, de ahí viene, por ejemplo, en las bibliotecas se utiliza mucho el asunto del tomo, tomo 1, tomo 2, tomo 3, esos son división 1, división 2, división 3. Entonces, si unimos la palabra a, que para los griegos era sin, y tomo de división, quiere decir entonces que la palabra átomo realmente lo que quiere decirnos es que es algo que no se divide. Interesante eso del lenguaje griego, ¿verdad? Finalmente, Dalton creía que los elementos están constituidos por partículas muy pequeñas e indivisibles, muy grandes y divisibles, llamadas electrones. ¿Ustedes qué creen? Lo cierto es que Dalton pensaba que los elementos están constituidos por partículas muy pequeñas e indivisibles, lo que conocemos hoy día como los átomos. Bien chicos, ha sido todo, un gusto nuevamente. Así hemos llegado al final de este video. Espero que las explicaciones hayan quedado claras. Los invito a estar atentos a la próxima entrega. Hasta pronto.